Gracias. No, gracias a ti. Bien, pues vamos a ver algunos conceptos muy generales, básicos, eh, que en teoría ya hemos visto y pues básicamente es de lo que arrancamos. Bien, lo primero que sirve para esta clase y creo que para todas, al menos en esta carrera, en estas carreras que están ustedes, sistemas de unidades, ¿sale? Los sistemas de unidades normalmente se utilizan ahorita en los textos actuales, se utilizan mucho las unidades del sistema internacional, que en algún momento fue MKS, y es porque estamos hablando de longitud en metros, de masa en kilogramos y de tiempo en segundos, ¿sale? En algunos casos se llega a usar CGS, en los textos, digamos, un poquito más viejos, se utiliza el sistema inglés y creo que son los más comunes, sistema inglés y sistema internacional. Libros como el BERT, por ejemplo, utilizan mucho el sistema inglés y muchos textos actuales pues se van ya por el sistema internacional. ¿Cuál es la importancia de las unidades? Más allá o sea, por un lado, es darnos un orden en todas las magnitudes físicas que estamos determinando, que estamos calculando, pero también tienen una parte descriptiva de las mismas magnitudes, ¿no? O sea, estamos hablando de velocidad y esa velocidad nos está diciendo una distancia que se puede estar recorriendo por cada hora, una distancia por cada minuto, y eso justamente es una descripción, una parte descriptiva de lo que estamos analizando. Es importante que capten esa parte descriptiva porque, digo, a lo mejor aquí en esta parte de velocidad es un tanto, a lo mejor es un tanto sencilla de visualizar, pero si nos vamos, por ejemplo, con la capacidad calorífica de un material, ¿no? Si nos vamos con la capacidad calorífica de un material que nos dice cuánta energía tenemos que suministrar a un cuerpo, a un objeto, para subir su temperatura en 1 grado centígrado por cada unidad de masa, ¿no? Eso lo podemos describir así tal cual, lo podemos decir así tal cual en una oración, o lo podemos plasmar en simplemente joules por grado centígrado por Kelvin, ¿no? Perdón, por gramo. Entonces, es el pasar así justamente de esas unidades escritas así como vienen en las tablas de unidades o explicarlo así de manera textual, es algo que tenemos que desarrollar como ingenieros, es algo que nos facilita la vida al estar haciendo cálculos, pero al mismo tiempo es lo que nos da pie justamente a pasar de una ecuación matemática o de una ecuación química a una, pues a una oración, a poder redactar, a poder platicar lo que estamos analizando, ¿no? Entonces es importante que nos clavemos esa parte de las unidades y no la soltemos por nada. A final de cuentas, es esa interfaz que vamos a estar utilizando, esa interfaz descriptiva que nos va a permitir plasmar una magnitud física en una oración, así tal cual. Luego están los factores de conversión. Creo que ahí no hay mucho problema. Algunos, pues algunos profesores, la mayoría creo, eh, nos dicen, ahí me incluyo yo también en esa parte, nos dicen que nos olvidemos de las reglas de tres, ¿no? Que si, por ejemplo, en este caso, si 1 kilo es a 1000 gramos, entonces 60 kilogramos a cuántos gramos van a ser, ¿no? Nos dicen que esas reglas de tres no van, que aquí van factores de conversión y van ecuaciones matemáticas. Tienen toda la razón, pero la importancia de esto, más allá de que nos casemos o no con una regla de tres,
es que podemos hacer esa misma interpretación. Si nosotros, más que una regla de tres, nos ponemos a ver ecuaciones y nos ponemos a hacer factores de conversión, pasando, multiplicando y dividiendo por las unidades que corresponden, entonces en una misma ecuación podemos hacer las reglas de tres que se nos peguen la gana, ¿no? Si vamos por reglas de tres, vamos una por una. Si hacemos una ecuación con factores de conversión, podemos hacer, de hecho, hacemos las mismas operaciones que en esta regla de tres, pero en una misma ecuación podemos hacer en una ecuación hacemos las reglas de tres que se necesiten hacer y no tenemos mayor complicación, porque simplemente vamos multiplicando y dividiendo, vamos anulando magnitudes. Si vamos a anular kilogramos con kilogramos, bueno, sabemos que alguno de estos 2 kilogramos va a ir arriba, alguno de estos kilogramos va a ir abajo, y por acá nos vamos a quedar solamente con los gramos que nos está pidiendo este factor de conversión. Lo mismo, este ejemplo podría ser sencillo, pero si ya tenemos alguna magnitud con unidades derivadas, entonces se puede volver un poquito más complicado. Bueno, en este caso, así como ejemplo para pasar de esta regla de tres a un factor de conversión, como les digo, simplemente vamos multiplicando y dividiendo a manera que se vayan anulando las unidades que no nos interesan y nos quedemos con las que sí nos interesan. Dentro de las unidades, dentro de las unidades de medición están las fundamentales, están las múltiplo y están las derivadas. Las fundamentales son estas que vemos en esta tabla de arriba. Nosotros para este curso nos podemos quedar con longitud, masa y tiempo, longitud, masa y tiempo, y prácticamente con esas tres unidades fundamentales nosotros somos capaces de describir casi cualquier variable física o química que nos interese. Y en general, si nosotros vemos estas de aquí, a partir de ellas podemos hacer las combinaciones que sean necesarias y atacar cualquier problema. Tienen esa característica y tienen una característica que es que las leyes de conservación aplican aquí y nos permiten establecer una serie de conceptos, nos permiten deducir las ecuaciones, los modelos matemáticos que vamos a ir necesitando. Y entonces, entre estas unidades fundamentales y aplicando los principios de conservación, prácticamente resolvemos cualquier problema. ¿Sale? Están las unidades fundamentales, entonces, están las unidades múltiplo, que simplemente es pasar, por ejemplo, de los gramos a los kilogramos o a los miligramos o cosas por el estilo. Después están las unidades derivadas, y estas unidades derivadas es donde se vuelve un poquito más complicada la cosa. Si pasamos de metros a metros cúbicos, pasamos de una unidad lineal, de una unidad fundamental, a una unidad derivada, que tiene que ver con esa unidad fundamental, multiplicada en este caso por sí misma 3 veces, y entonces ya nos vamos de una longitud a un volumen. Pero en el caso de la fuerza, por ejemplo, hablamos de masa, de longitud y de tiempo, y entonces una combinación de esas tres nos da ya como tal las unidades de fuerza. ¿Sale? En este tipo de unidades derivadas, era lo que les decía la diapositiva anterior, en este tipo de unidades derivadas es donde se vuelve importante el uso de los factores de conversión. Si queremos pasar del sistema internacional al CGS, por ejemplo, tendríamos que cambiar solamente masa. Pero si en algún momento nos están dando unidades de minutos para el tiempo, de pulgadas para longitud y de gramos para masa, bueno, pues entonces tendríamos que hacer una conversión de las tres unidades fundamentales, y entonces en lugar de hacer tres reglas de tres, bueno, pues hacemos una ecuación que tenga los tres factores de conversión y resolvemos un poco más fácil y más práctico, ¿no? Bien, estas tablas de factores de conversión, supongo que ya la han visto, es la tabla que viene en el Felder de balances de materia y energía. Esto
simplemente lo pongo aquí, lo dejo aquí para que lo tengamos a la mano. Recuerden que estas presentaciones van quedando en la carpeta de Drive. Y entonces, si lo vamos necesitando a lo largo del curso, bueno, pues aquí la tenemos a la mano. ¿Sale? Factores de conversión para masa, longitud, volumen, fuerza, presión, energía y potencia. Vamos a hablar un poquito, solo un poquito, un paréntesis aquí. ¿Cuál es la diferencia entre energía y potencia? ¿O cuál es la relación entre energía y potencia? Esa es pregunta para ustedes. ¿Nadie? Si nos vamos por la definición de trabajo, que es fuerza por distancia, llegamos a las unidades de energía, la energía que nos va a costar hacer un proceso determinado. ¿Cuál? No sabemos. En este caso, bueno, vamos a hablar de cómo movemos cierta masa de fluido. Entonces, si queremos mover un kilogramo de fluido, bueno, nos vamos a llevar cierta cantidad de energía, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se llama esta wea? Se llama flujo de fluidos, ¿no? Entonces, vamos a mover un fluido, lo vamos a mover de un lado a otro, pero resulta que ese movimiento de fluido de un lado a otro va a ser un movimiento constante, y entonces eso nos va a decir que vamos a mover a lo mejor 1 kilogramo de fluido, 1 kilogramo de agua, pero ese kilogramo de agua lo vamos a estar pasando por segundo. Nosotros vamos a tener un flujo de 1 kilogramo por segundo. Si nos vamos a la densidad del agua, resulta que es 1 kilogramo por litro. Y entonces para este ejemplo que estamos viendo, vamos a mover 1 litro de agua por segundo. ¿Vale? Y la mayoría de los problemas, si no es que todos, nos van a llevar de una o de otra manera a un flujo. Ese flujo lo vamos a medir como tantos litros por segundo, tantos mililitros por segundo, tantos centímetros cúbicos por segundo. Y entonces resulta que esa energía que necesitamos para mover 1 kilogramo de agua, pues ahora es una energía que vamos a estar gastando, pero por segundo, ¿sale? Si vemos las unidades de energía, estas parten de joules, y si nos vamos a la potencia, son esos joules, pero por segundo, ¿sale? En el momento en que pasamos de una unidad de masa a un flujo, ya sea un flujo másico, un flujo volumétrico, nosotros vamos a hablar de cuestiones de consumo de energía, lo que nos va a costar energéticamente mover ese kilogramo, pero por cada segundo. Y en ese momento pasamos de consumo de energía a consumo de potencia, ¿sale? Eso es importante que lo tengan claro. Normalmente, al menos aquí, vamos a hablar de flujos. Esos flujos son cantidades que vamos a mover, cantidades que vamos a desplazar por unidad de tiempo. Y entonces vamos a hablar a lo mejor en algún momento de energía, pero en algún otro momento de potencia. Y tenemos que ser capaces de pasar de un lado a otro, simplemente insertando o quitando ese flujo que vamos a ir viendo a lo largo de los problemas. ¿Sí, sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Otra. Hablamos... Aquí, por ejemplo, en unidades de masa está esta cosa que son libras masa, pero si hablamos de este lado de fuerza, tenemos estas libras con el subíndice F, que son las libras fuerza. Libras con subíndice M, libras con subíndice F, y entonces hablamos de libras masa, de libras fuerza, pero podemos hablar también de kilogramos masa, y no sé si aquí vengan, creo que no. Podemos hablar de kilogramos masa o de kilogramos fuerza. Y aquí viene otra variable, otro parámetro importante, ¿vale?
una relación, una manera en la que podemos relacionar masa con fuerza es justamente por la gravedad. Esto venía en el examen de diagnóstico. Creo que no hubo mayor problema en la interpretación de masa y de fuerza. Simplemente nos vamos a las leyes de Newton. Sabemos que la fuerza es igual a la masa por aceleración. En este caso, esa aceleración es la constante gravitacional. Y entonces, al hablar de la masa multiplicada por la constante gravitacional, entonces nos vamos al peso de un cuerpo. Y si nos vamos a la misma definición que propuso Newton, entonces resulta que un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, esa es la definición de un Newton. Pero luego, digamos que aquí, en esta ecuación, en esta igualdad, tenemos a los kilogramos masa, tenemos unidades de masa, y esas unidades de masa están relacionadas con la fuerza, ¿no? Entonces, si este Newton que tenemos en esta ecuación lo pasamos dividiendo para acá, resulta que nos da este parámetro o este factorcito por aquí, GC, y ese factorcito GC es simplemente la definición de la fuerza entre la misma fuerza, ¿no? Tenemos kilogramos metros sobre segundo al cuadrado entre Newton, y luego, como sabemos que esta es la definición de un Newton, entonces este valor para el GC es de 1, ¿no? 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es igual a 1 Newton, y entonces el GC en esas unidades resulta que tiene un valor de 1. Pero por acá nos podemos ir a establecer kilogramos masa, y entonces 1 kilogramo masa multiplicado por la constante gravitacional, es decir, 9.81 kilogramos masa metro sobre segundo al cuadrado, eso es igual a 1 kilogramo fuerza. Y entonces, si establecemos esas unidades, resulta que el valor GC es de 9.81. ¿Sale? Luego, si nos vamos a las libras, a establecer una relación entre libras masa y libras fuerza, hacemos lo mismo, y resulta que en estas unidades el valor del GC toma un valor de 32.2. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Alguna duda con este valor de GC? Con este factor GC más bien. No, profesor. Bien. No. Creo que ahí también no había mucho problema, simplemente es una manera en la que vamos a pasar de unidades de masa a unidades de fuerza. Podríamos establecer aquí un factor G dividido entre GC, y entonces ese cociente G en GC simplemente nos daría, más bien que en este caso sería GC en G. Sí. De esta manera, el G, el tener G entre GC o GC entre G, entonces nos permitiría quitar estos metros sobre segundo al cuadrado o estos pies sobre segundo al cuadrado, y simplemente nos quedaríamos con kilogramos sobre Newton, o con kilogramos masa sobre kilogramos fuerza, o o libras masa, perdón, sobre libras fuerza. Y entonces tenemos un factorcito de conversión ahí. Si hablamos de la constante GC en G o G en GC, tendríamos un factor, así ya directamente un factor de conversión para pasar de unidades de masa a unidades de fuerza. ¿Sí? Y luego, tenemos aquí un parámetro, una variable, perdón, que es la presión. Esta variable resulta que va a ser la fuerza motriz para todo lo que viene en el curso. Preguntábamos en el examen diagnóstico qué es la presión. También creo que la mayoría no tuvo problemas, simplemente es una fuerza que se imprime sobre una unidad de área. Pero bueno, esa es la definición que dan los libros. Ahora, ¿qué significa esto?
vámonos a estos dibujitos así tal cual. Nosotros podemos establecer en vamos a imaginarnos este tanque. Vamos a imaginarnos que este tanque está abierto en la parte de aquí arriba y este tanque está lleno de agua. Si nos ponemos a ver la presión que hay aquí en la superficie, pues entonces este cuerpo, este tanque, está recibiendo el peso de la atmósfera sobre la superficie del tanque. Y entonces si hablamos del peso de la atmósfera que va en dirección vertical hacia abajo, el peso de la atmósfera dividido entre la superficie de este tanque, entonces hablamos de una presión. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Ok, esa presión es la que conocemos como una presión atmosférica. ¿Sale? En esta ecuación, por ejemplo, podríamos establecer esa presión atmosférica como esta presión P sub índice 0. Esa es la presión que está generando la atmósfera sobre este tanque. Después, si nosotros nos vamos en este mismo tanque, pero nos vamos un poquito más abajo, entonces, si nos vamos a este punto, si nos vamos a este punto, entonces estaríamos percibiendo el peso de la atmósfera, pero de alguna manera también estaríamos ya percibiendo el peso de esta parte de agua que tiene contenida el tanque. Y entonces tendríamos esa presión atmosférica que ya habíamos visto, más este término que es la densidad por la gravedad por la altura. Este término ρGH es la definición como tal de la presión de una columna hidrostática. Y entonces nosotros en este caso vamos a ver justamente esa columna hidrostática. La densidad es la densidad del fluido que va a estar aquí adentro. Si es agua, bueno, es la densidad del agua, 1 kilogramo por litro. G es la gravedad y H va a ser la altura o la profundidad con la que nosotros nos vamos a ir desde la superficie hacia abajo. Conforme avancemos o conforme vayamos más profundo, entonces va a ir aumentando H y la presión va a ir aumentando. Esa presión nosotros la denominamos la presión hidrostática o la presión asociada a una columna hidrostática. Y de alguna manera esa va a ser la fuerza motriz para poder hacer que el fluido que esté contenido en algún depósito o en algún punto se mueva hacia otro lado, se desplace. ¿Sale? Vamos a ver este taponcito. Vamos a imaginar que estamos justo a la mitad del tanque. En este momento la presión que vemos aquí es la presión atmosférica más el peso de esta columna hidrostática, que decíamos es igual a ρ G por H. Y H es la distancia que hay entre la superficie del tanque y este punto. ¿Sale? En este punto, entonces, la presión atmosférica más ρGH es igual a la fuerza entre el área de este taponcito, y esa fuerza de alguna manera es la que estaría ejerciendo el fluido que está aquí adentro hacia afuera, ¿no? Sería una fuerza opuesta a esta F que vemos aquí. Esta fuerza, digamos que es la que está empujando el tapón hacia adentro del tanque, y el agua de alguna manera va a estar empujando a este mismo tapón, pero hacia afuera del tanque. Y la fuerza sobre el área transversal a este tapón es igual a la fuerza, al peso del agua más el peso de la atmósfera dividida entre la superficie del tanque. ¿Sí lo visualizamos? ¿Sí lo vemos bien? Sí, profe. Sí, Ok. sí. Entonces, si invertimos este tanque y ahora lo imaginamos como un tubo, y a través de ese tubo está pasando cierta cantidad de agua por unidad de tiempo, entonces lo mismo, esta agua va a generar cierta fuerza con la que va empujando sobre el área transversal al tubo,
Y entonces el agua que está fluyendo, de alguna manera va a empujar a este tapón que está aquí, lo va a empujar hacia afuera. Y entonces la fuerza sobre el área transversal a este tapón, digamos que va a ser igual a la fuerza sobre el área transversal a este tapón. Y eso de alguna manera nos permite saber la presión que tenemos aquí adentro. Ajá. Si nosotros en lugar de este tapón tenemos un sistema que mida justamente la magnitud de esta fuerza y el área ya la tenemos conocida, entonces nosotros podemos implementar aquí un sistema que nos permita medir la presión con la que va fluyendo el agua, con la que va fluyendo cierto fluido a través de este tubo. ¿Ok? En pregunta, ¿en sus cursos de balances vieron manómetros de tubos en U? No, profesor. ¿No? Profesor. Ok, entonces lo vemos la siguiente clase, lo preparo y lo vemos la siguiente clase. Nosotros podemos aquí, hagan de cuenta que invertimos este tubo y entonces el taponcito que tiene aquí lo pasamos para acá abajo. Y entonces de aquí abajo, nosotros hacemos espérenme tantito. Perdón, es que se me trabó. Ya, perdón, quería dibujar, pero esta cosa se trabó y ya no me dejó. Bueno, seguimos. Hagan de cuenta que este tapón de aquí lo pasamos para abajo y entonces aquí sacamos un tubo en U y ese tubo en U, digamos que en la parte de abajo le ponemos, no sé, mercurio. Ese mercurio, al ser más denso que el agua, se va a mantener aquí en este tubo en U. Y entonces el agua que está pasando por aquí va a empujar al mercurio y entonces si el mercurio hacía una U normal, entonces al percibir ese empuje por parte del agua, digamos que esa U se va a desplazar y entonces se va a desplazar hacia la parte externa del tubo y ese empuje va a generar una diferencia en la altura y luego esa diferencia en la altura es la que nos va a permitir determinar la presión con la que va fluyendo el agua. No sé si se lo imaginen. Bueno, si no, podemos buscarlo aquí en internet. No. A ver, ya me pasé al buscador de Google Chrome. Ya estamos viendo el tubo, ¿no?
Sí. Ok. Hagan de cuenta que esta conexión es la que va al tubo donde va fluyendo el agua. Luego, esto que se ve azul es mercurio. Entonces, si no hay un gradiente de presión y la única presión que vemos aquí en los extremos es la presión atmosférica, entonces la altura de esta cosita va a ser igual a la altura de esta cosita y esta H va a ser 0, ¿no? La altura va a ser la misma, no hay una diferencia de presión, entonces todo está estático. Todo está estático, todo está homogéneo. En el momento en que nosotros conectamos esto a un tubo por el cual va pasando agua, entonces es el agua que va fluyendo por ese tubo, entra por aquí, baja, desplaza a este mercurio hacia abajo. Al desplazarlo, entonces esta parte de aquí sube y ahora sí se genera esta diferencia de alturas. ¿Sale? Con esa diferencia de alturas, nosotros podemos establecer justamente la masa que hay en esta cosa o la densidad que hay por parte del mercurio multiplicado por la gravedad y multiplicado por esta H, por esta diferencia de altura, nosotros podemos establecer una medición de la presión que va dentro de ese tubo. ¿Sale? Esa presión, de hecho ya me regresé al PowerPoint. Esa presión, sí, estoy en el PowerPoint, perdón. Sí, sí, profesor. Esa presión nosotros la podemos establecer justamente como estos milímetros de mercurio o pulgadas de mercurio. ¿Sale? Justamente en las tablas de conversión podemos ver a la presión medida como una distancia, como estos milímetros de mercurio. Entonces, esos milímetros de mercurio vienen por la definición de esos tubos en U. ¿Sale? Y entonces, con eso, nosotros podemos establecer la presión que va dentro de un tubo a través del cual va fluyendo cierto fluido. ¿Sale? Ese tubo nosotros lo podríamos conectar desde los dos extremos y entonces al conectar los dos extremos a dos puntos diferentes de este tubo, nosotros podemos establecer esa diferencia de altura por parte del mercurio y nosotros podríamos determinar la diferencia de presión que hay entre este punto al inicio y este otro punto al final, o podemos dejarlo como un tubo en U de este lado que nos dice cuál es la presión aquí y luego conectar otro tubo independiente hasta la salida y también dejarlo abierto y conocer cuál es la presión aquí y luego después de eso hacer una resta, simplemente la presión acá menos la presión aquí o la presión a la entrada menos la presión a la salida y con esa caída de presión nosotros vamos a poder determinar qué tanto fluido va a correr a lo largo de este tubo. ¿Vale? Esa parte, digamos que es la fuerza motriz, es la parte que nos va a interesar para poder determinar cualquier problema que tenga que ver con flujo de fluidos. Digamos que ese es el principio de operación. Obviamente los manómetros que nos vamos a encontrar ya en la práctica no van a ser tubos en U, van a ser otros dispositivos, pero el principio de operación es el mismo. ¿Sale? Ahora, hablábamos hace ratito de la presión dentro de un tanque y decíamos que esa presión va aumentando conforme bajamos o conforme aumentamos la profundidad de ese tanque, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si nos imaginamos ese mismo taponcito que veíamos y ahora ponemos como ese mismo tapón, ahora ponemos diferentes tapones a lo largo del tanque, vamos a ver cómo conforme aumentamos la profundidad, si quitamos esos tapones y dejamos que el fluido que está dentro del tanque salga, lo que vamos a observar es que el tapón que está en la parte de arriba deja salir al fluido con una cierta fuerza. Esa fuerza es proporcional a la profundidad con la que nos metemos al tanque y esa fuerza sobre el área transversal a estos orificios
justamente va a ser la presión que tenemos dentro del tanque. Entonces, si nos vamos moviendo hacia abajo, en la profundidad, esa fuerza con la que va saliendo es mayor, por lo tanto la presión es más alta, y lo que veríamos en un sistema experimental es que se generarían chorros de agua que salen justamente con mayor fuerza o salen más bien con mayor presión. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Entonces, esa parte es la fuerza motriz para que haya flujo de fluidos y es con lo que nos vamos a quedar en todo el trimestre. ¿Sale? Ahora, vámonos un poquito hacia la parte de los fenómenos de transporte. Ya me cambié hacia el PowerPoint. Fenómenos de transporte. Sí, profesor. Sí, ya se ve. Entonces, para la parte de estudio de fenómenos de transporte, nosotros podemos saber, en este caso, partimos de la parte de mecánica de fluidos o flujo de fluidos, pero en los fenómenos de transporte en general podemos observar ciertas analogías. Lo primero es que la tasa de transferencia, tasa de transporte, que puede ser por cantidad de movimiento, puede ser calor o puede ser masa, nosotros podemos observar que esa tasa de transporte es igual a una fuerza motriz, y esa fuerza motriz más bien, la tasa de transporte es directamente proporcional a la fuerza motriz, y entonces para poder quitar esa proporcionalidad introducir una igualdad, nosotros establecemos una constante de proporcionalidad, y en este caso la constante de proporcionalidad es el inverso de la resistencia, ¿sale? O un parámetro que nos diga qué tan fácil va a ser transferir eso que queremos transferir, ¿no? Si nosotros hablamos de cantidad de movimiento, que es el caso de flujo de fluidos, entonces la cantidad de movimiento va a ser directamente proporcional a un gradiente de velocidades, ¿sale? Y la constante de proporcionalidad es la que denominamos nosotros viscosidad. Esa viscosidad es una propiedad del fluido, es una propiedad de los fluidos que nos dice qué tan fácil va a ser moverlos. Si nosotros, a eso le denominamos nosotros un transporte por mecanismos moleculares, y este mecanismo de transferencia de cantidad de movimiento se puede describir por medio de la ley de Newton sobre la viscosidad. Y la ley de Newton la podemos visualizar gráficamente con un ejemplo, pues con el ejemplo clásico, por así decirlo, que son dos placas paralelas. En este ejemplo tenemos estas dos placas paralelas. En el caso de la placa de la parte de abajo, esta placa está estática. La placa de arriba, en un tiempo determinado, vamos a suponer que somos capaces de jalarla a una cierta velocidad constante. Y entonces, si esta placa se está moviendo a esa velocidad constante, va a generar un gradiente de velocidades, ¿sale? Vamos a suponer que entre estas placas hay un fluido, puede ser agua, ¿no? Entonces, en realidad tendríamos tres placas, ¿no? Esta placa de abajo, que está estática, luego una película de fluido, una película que puede ser agua, y sobre el agua vamos a poner otra placa. Esa placa de arriba nosotros la jalamos, y entonces las partículas de agua que están pegadas a la placa de arriba se están moviendo prácticamente a la misma velocidad que esta placa. Luego se va a generar una subpelícula, digámoslo así. Y entonces las partículas que están en esa subpelícula pegaditas a las que estaban pegaditas a la placa van a una velocidad ligeramente menor. Luego las adyacentes hacia abajo van a una velocidad ligeramente menor, y así sucesivamente. Así nos vamos hasta las que están pegaditas a la placa de abajo, que van a ir
van a estar a la misma velocidad que la placa inferior, y entonces prácticamente están estáticas, y con eso se forma este gradiente de velocidades. ¿Cuál es el gradiente de velocidades? Prácticamente sería la pendiente de la velocidad con respecto a la posición, que en este caso la imagen lo pone como dy, y sería lo mismo que esta de z, ¿no? Entonces, se forma ese gradiente de velocidades, y luego ese gradiente de velocidades, digamos que es la fuerza motriz que nosotros tenemos para generar este transporte de cantidad de movimiento, ¿sale? El transporte de cantidad de movimiento, entonces, si el gradiente de velocidad va en esta dirección, entonces el transporte de cantidad de movimiento también va en esta dirección, ¿sale? En este caso, para la figura, vamos a hablar de una velocidad, una componente de la velocidad en X con respecto a Y, y entonces esta tau, que es el transporte de cantidad de movimiento, va en dirección y va en dirección Y por efecto de la velocidad en X, ¿sale? Y entonces va a ser común que nosotros nos encontremos esta tau con un subíndice Y o con un subíndice J y un subíndice X, ¿sale? Nosotros podemos hablar aquí de un tau YX, y ese tau YX es el transporte de cantidad de movimiento en la dirección Y por efecto de la velocidad en X, ¿sale? Y ese sería un mecanismo de transferencia de cantidad de movimiento. Ahora, las leyes de la física nos dicen que aquel punto que tenga más le va a transferir lo que le esté transfiriendo al punto que tiene menos. Entonces, en este caso, el que lleva una mayor cantidad de movimiento es el punto, la partícula que tiene una mayor cantidad de movimiento es la partícula que va a una mayor velocidad, ¿sale? Las partículas que van a una mayor velocidad son las que están aquí arriba. Entonces, esas partículas le van a transferir cantidad de movimiento a las que tienen menos, y entonces digamos que las que van en esta flechita le van a pasar a las que están en la flechita de abajo, y luego esas a la flechita de abajo, y entonces vamos a generar un flujo de cantidad de movimiento hacia la parte de abajo. ¿Sí lo ven? Luego, ese flujo hacia la parte de abajo, nosotros lo denominamos flujo de cantidad de movimiento, y ese flujo de cantidad de movimiento nosotros podemos dividirlo entre la superficie o el área transversal a ese flujo de cantidad de movimiento, y al establecer ese flujo sobre área, nosotros denominamos un flux. Ese flux, o sea, nos lo quedamos así como tal, un flux. Ese flux es una densidad de flujo de cantidad de movimiento. Entonces, estas ecuaciones, ahorita vamos con las otras, pero estas ecuaciones nos dicen cómo es el flux, en este caso es el flux de cantidad de movimiento, que es igual al inverso, a menos la viscosidad por el gradiente de velocidad, ¿sale? Este es flux y se denomina flux porque es el flujo entre el área transversal. Luego, el gradiente de velocidad, decíamos, el punto que lleva una mayor velocidad le transfiere cantidad de movimiento al punto que va a menor velocidad. Entonces, si establecemos este gradiente de velocidades lleva un signo negativo, ¿sale? Entonces, por convención de signos, nosotros debemos establecer un flux de cantidad de movimiento que sea positivo. Pero como este gradiente es negativo, entonces se establece este signo menos para que se cancele con el signo negativo del gradiente de velocidad, y ahora sí tengamos un valor positivo para el flux de cantidad de movimiento. ¿Va? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Eso lo denominamos un transporte molecular de cantidad de movimiento o de momentum, pero
Si nos vamos a la parte de transferencia de calor, vemos que hay un fenómeno similar. A esto se le denominan analogías. Podemos observar el transporte de calor por un mecanismo molecular y es exactamente lo mismo. Tenemos una placa, esta placa en este caso la imagen la pone como que es vidrio, pero puede ser una placa metálica, puede ser una placa de cualquier material y luego esa placa va a tener una temperatura de un lado y una temperatura del otro. Esa diferencia de temperaturas va a ser la fuerza motriz para que haya un transporte de calor, ¿sale? Aquí lo mismo, el punto que tiene una mayor temperatura, entonces tiene una mayor energía interna, y ese punto le transfiere calor al punto que está a una menor temperatura, ¿ok? Y lo mismo, aquí podemos establecer un flux de calor, que es la energía que se transfiere en esta dirección que va esta flechita, y luego ese flujo de energía dividido entre el área transversal al flujo nos va a dar un flux de energía, un flux de calor. Y entonces ese flux de calor va a ser igual a este gradiente de temperaturas. Y lo mismo, aquí el gradiente va en signo negativo, la pendiente va en signo negativo, entonces se multiplica por este menos y por la conductividad térmica. ¿Sale? Este parámetro, la conductividad térmica, sería el inverso a la resistencia y es un parámetro que nos dice qué tan fácil va a ser transferir calor desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Sale? Y entonces ese sería el mecanismo de transporte molecular de calor. Esa es la ley de Fourier. Y eso, bueno, eso lo van a ver en el siguiente curso, pero de alguna manera es análogo a la ley de viscosidad de Newton. ¿Sale? Luego, esa misma ley de Fourier que nos describe el transporte molecular de calor se aplica para el transporte de masa. Nosotros podemos tener un compuesto que está a una concentración determinada en un punto 1, y entonces ese compuesto que está en una concentración 1, si pasa a un punto, o puede pasar a un punto donde haya una concentración 2 que sea menor a la concentración 1, y entonces igual se establece un gradiente de concentraciones. Ese gradiente de concentraciones, que también es negativo, se multiplica por este menos y por la difusividad del compuesto a través del medio, no es cierto, pero del compuesto I a través del medio A, y entonces eso nos permite establecer el transporte molecular del compuesto I, ¿sale? Y entonces esta J nos diría cómo es el flux del compuesto I a través de este medio A, ¿sale? Y entonces ya vimos esa analogía que hay entre el transporte de masa, el transporte de calor y el transporte de momentum, ¿sale? Hasta aquí, digamos que se comprenderían los fenómenos de transporte que vamos a ver a lo largo de la carrera. Empezamos con flujo de fluidos, pasamos a transporte de calor y transporte de masa. Ojo, aquí en flujo de fluidos, nosotros vamos a ver que hay, digamos, dos componentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, del transporte de momentum, vemos que hay un subíndice X y un subíndice Y. En este caso, en el caso del transporte de calor y del transporte de masa, simplemente va a haber una componente, y esa componente puede ser Z en este caso, o puede ser X si es que nos vamos a este mismo sistema de coordenadas. Simplemente vamos a ver una sola dirección, que es la dirección del flujo, ya sea de calor o de masa. En la mecánica de fluidos vamos a ver el flujo de momentum, la dirección del flujo de momentum, que está asociada a la dirección de la velocidad, que es la que nos va a dar la fuerza motriz, ¿sale? Eso va a provocar que las ecuaciones que veamos, o las ecuaciones que se ven en mecánica de fluidos, sean un poquito más complejas. Pero si nos vamos
si nos vamos con la parte de la comprensión fenomenológica y captamos bien la idea de lo que es la mecánica de fluidos, entonces esos mismos fundamentos o esos mismos principios van a aplicar para la parte de transferencia de calor y transferencia de masa. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, es donde les quiero insistir. Si salen dudas, si salen comentarios, lo que sea, no se los queden. Vamos a irnos, vamos a darle mucho peso a la parte fenomenológica, más allá de las ecuaciones. Vamos a darle mucha importancia a lo que significa cada variable, cada parámetro. Y en el momento, en la medida en que logremos comprender la física de todo este problema, entonces los otros dos cursos se nos van a hacer más sencillos. ¿Ok? Y luego, por último, podemos ver la ley de Ohm. La ley de Ohm también nos dice que va a haber un gradiente, en este caso es un gradiente de electrones, y ese gradiente de electrones multiplicado por el inverso de la resistencia, que en este caso sería la conductividad eléctrica de algún material, nos va a permitir generar un flujo de electrones, que es esta I. Esta I es el amperaje, es la intensidad de corriente eléctrica que nosotros podemos medir. Y luego esa imagen, esa intensidad de corriente, perdón, esa intensidad de corriente, nosotros la podemos asociar a un voltaje, y resulta que el producto del voltaje por el amperaje nos va a dar la energía eléctrica que se está consumiendo en un dispositivo electrónico o en algún material conductor, ¿vale? Y esta imagen, de alguna manera, lo que nos daría sería una representación de cómo van, así como aquí puede fluir un compuesto de un punto a otro por una diferencia de concentraciones. Digamos que acá esto puede ser un alambre de cobre, y a través de ese alambre de cobre va a fluir una cierta cantidad de electrones, y ese flujo de electrones es lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica, ¿vale? Y entonces con estos 4 ejemplos se cumplen las analogías de los fenómenos de transporte. Ahora, ¿qué tienen estas cuatro analogías o estas 4 variables en común? Tienen la característica de que se cumplen las leyes de conservación, ¿sale? Esas leyes de conservación son las que nos permiten establecer todas las ecuaciones de variación que nos van a permitir justamente describir todos estos fenómenos, ¿sale? Entonces nosotros podemos partir de este ejemplo de placas paralelas, aplicar los términos o las leyes de conservación y poder generar un conjunto de ecuaciones de variación que nos permitan establecer cómo fluye la cantidad de movimiento o cómo fluye el momentum de un punto a otro dentro de este cuerpo constituido por un fluido. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok. Luego, para el estudio de los fenómenos de transporte, nosotros podemos establecer 3 niveles o 3 escalas, que es macroscópica, microscópica y molecular. La escala macroscópica, nosotros la vamos a considerar como digamos, un equipo o un proceso o una operación unitaria. En este caso, por ejemplo, esta imagen, que es una tubería, parte desde una bomba o de un sistema donde tenemos una presión determinada. Posteriormente avanza hasta llegar a un codo de 45 grados, luego puede recorrer un tramo de tubo recto, llegar a otro tubo de 45 grados, avanzar otro tramo recto y luego llegar a una reducción del diámetro. Y entonces esto, si nos imaginamos que es la manguera que está conectada a una llave, por ejemplo, nosotros vemos esa manguera, está saliendo agua, abrimos la llave, está saliendo agua, y nosotros le ponemos un dedo aquí a la manguera, vemos que sale el chorro y con eso podemos regar el jardín o cosas por el estilo, ¿no?
esa es la función que tendría aquí esta reducción de diámetro. Y nosotros podemos analizar ese problema desde un punto de vista macroscópico, donde vemos el todo, vemos todo el sistema en conjunto, pero podríamos brincar hacia una escala microscópica, donde decimos, bueno, ahora vamos a fijarnos solamente en una parte de de toda esta operación, ¿sale? Nos fijamos solamente en una parte y aquí es donde podemos establecer ciertas variaciones, que puede ser a lo mejor cómo cambia el diámetro con respecto a la posición o cosas por el estilo. Y luego nos podemos ir hasta una escala un poquito más abajo, que sería la escala molecular. En esa escala molecular, nosotros establecemos esos principios fundamentales, como es el caso de la ley de viscosidad de Newton, y entonces con esas ecuaciones fundamentales nosotros podemos establecer esas ecuaciones de variación. Y luego, una vez que establecemos esas ecuaciones de variación en la escala molecular, nosotros, digamos que la manera en la que estudiaremos a los fenómenos de transporte va a ser así. Nos vamos a la escala molecular, establecemos esas ecuaciones fundamentales y luego hacemos un escalamiento hacia la parte microscópica y luego hacemos otro escalamiento hacia la parte macroscópica y entonces a partir de esas ecuaciones fundamentales nosotros podemos establecer todo el análisis de un proceso completo. ¿Sale? Y bueno, este sería un ejemplo tal vez de cómo podríamos analizar un sistema en el que involucras todos los fenómenos de transporte al mismo tiempo. Nosotros podríamos establecer un conjunto de reacciones que se llevan a cabo en la superficie de un material. En este caso puse una celda electroquímica. Esa celda electroquímica puede tener catalizadores en la superficie de los electrodos y entonces aquí podemos generar una reacción química que aumente la concentración del compuesto A. Ese compuesto A puede difundir a través de una membrana y pasar hacia la otra parte de la celda. Estas reacciones pueden generar calor y entonces vemos justamente un calor asociado al calor de reacción. Luego por acá puede haber un flujo de electrones asociado a las mismas tasas de reacción, perdón. Y luego estas cosas dentro, en teoría deben ser reactorcitos o semireactorcitos que se lleven a cabo en agitación, de tal manera que nosotros tenemos aquí la concentración de A homogénea en toda la parte del electrolito, mientras que de este lado tenemos una concentración homogénea del compuesto C a través de todo el electrolito, ¿no? Y entonces nosotros si vemos un problema, digamos, un poquito más aterrizado a la realidad, pues podemos observar que hay transferencia de carga, transferencia de masa, transferencia de calor y una parte de hidrodinámica, que si nos ponemos a ver todo esto en conjunto, pues resulta que así serían los problemas a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Todos los fenómenos de transporte vistos en un mismo problema, ¿vale? Ahora, regresando a la parte de transporte de cantidad de movimiento, decíamos, el transporte de cantidad de movimiento lo podemos describir desde un problema muy, muy sencillo, que es a través de placas paralelas. Regresando al mismo ejemplo que veíamos en las diapositivas anteriores, en este caso, la placa que se movería sería la placa de abajo, la placa de arriba se mantiene estática, y entonces el experimento, pues como les decía hace ratito, tenemos en un inicio estas dos placas, una placa arriba, una película de fluido y una placa abajo, y las dos están estáticas. Luego, a partir de cierto tiempo,
nosotros esta placa inferior, suponemos que la podemos jalar con algún dispositivo y entonces empieza a estar en movimiento. Una vez que la placa inferior empieza a moverse, va a generar este gradiente de velocidades. Las partículas de fluido que están pegadas a la placa que se mueve empiezan a moverse a la misma velocidad y luego las partículas adyacentes van a tener una velocidad ligeramente menor. Y entonces se va a formar este perfil de velocidades que nosotros vemos aquí en la figura. Y luego si la placa inferior se sigue moviendo, va a llegar un punto en el que los perfiles de velocidad ya se mantengan, digamos, constantes y se va a formar este gradiente o esta pendiente. Ajá. Esta pendiente, de alguna manera, es la que se establece ya en el estado estacionario y este gradiente de velocidades es el que nosotros podemos representar aquí como una diferencia de velocidades en X con respecto a Y. Ajá. Esto ya para este sistema de coordenadas. Y entonces el gradiente de velocidad en X con respecto a Y multiplicado por la velocidad nos da esta transferencia de cantidad de movimientos con subíndices Y y X. ¿Sale? Este tau YX tiene 3 componentes para la transferencia de cantidad de movimiento y 3 componentes para la velocidad. Por eso es que tiene estos 2 subíndices. Nosotros podríamos establecer a la velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad en Z, y esas 3 componentes de la velocidad se podrían derivar con respecto a Y, pero también con respecto a X y con respecto a Z. Y eso nos daría un conjunto de combinaciones para estos 2 subíndices. En este caso, como vemos a la velocidad en X con respecto a Y, entonces resulta una tau Y, subíndice Y y X. ¿Sale? Esto nos da un componente para la tasa de transferencia de cantidad de movimiento. Pero si analizamos estos 3 componentes y estos 3 componentes, entonces como resultado nos daría una matriz de 3 por 3 y eso tendría un total de 9 componentes. Esto quiere decir que la tasa de transferencia de cantidad de movimiento se puede llevar a cabo en 9 componentes diferentes. Y esos 9 componentes diferentes van a salir de un producto diádico de la velocidad con respecto a la posición. ¿Sale? Esa parte del producto diádico y de la matriz de 3x3 se denomina tensor y entonces el esfuerzo la tasa de transferencia de cantidad de movimiento, nosotros lo vamos a ver como un tensor de 3x3 y ese tensor de 3x3 tiene estos subíndices que pueden ser, de manera general, los podemos poner como I y como una J. ¿Sale? Esto, para que quede un poquito más claro, vayan a revisar el apéndice A del BERT. El BERT lo tienen en la carpeta de Drive. Ahí denle una revisada al capítulo A. Ahí viene una parte de álgebra vectorial y nos dice cómo establecer ciertas operaciones vectoriales desde el producto punto, el producto cruz y luego el producto diádico, donde nos da a través del producto diádico entre 2 vectores de 3 componentes, nos da un tensor de segundo orden que tiene 3 por 3, 9 componentes, y esos 9 componentes son... Perdón, esta cosa me sacó. No sé, ya no sé ni dónde me quedé. ¿Hasta dónde me escucharon bien? A la carpeta de Drive. Ok. Entonces, en la carpeta de Drive viene un poquito de álgebra vectorial. Les decía, en esa parte de álgebra vectorial les dice cómo hacer producto punto, producto cruz y productos diádicos.
ese producto diádico entre dos vectores de 3 componentes nos va a dar un tensor de 3 por 3 o de 9 componentes, y así es como vamos a determinar a este tensor, que lo vamos a determinar después, o lo vamos a llamar después tensor de esfuerzos, y esos esfuerzos pueden ser esfuerzos de corte o pueden ser esfuerzos normales. Ya después vamos a ver un poquito más a qué se refieren estos, pero es importante que se vayan a dar una vuelta y vean cuáles son los componentes que van a salir para esta tau. ¿Sale? Luego, bueno, hasta aquí hay alguna duda. No, profesor. Ok. Es un poquito para ponernos de acuerdo en cuanto a la nomenclatura. Si vamos a ver el libro de Bird, por ejemplo, nos va a establecer estos gradientes de velocidad así como tal, como una derivada. Pero algunos otros libros, como por ejemplo el Darby, por ejemplo Levenspiel, o simplemente los manuales que vamos a usar para viscosímetros, para el uso de viscosímetros, nos van a mencionar una cosa que es la velocidad de cizalla o la velocidad de cizallamiento. Y entonces esa velocidad de cizalla tiene que ver con la velocidad con la que se mueve el fluido. En algunos libros también la llaman velocidad de deformación. Y muchos lo ponen así como esta gama. ¿Sale? Esta gama nos dice qué tan rápido se mueve el fluido. Y entonces nosotros la vamos a poner como un equivalente al gradiente de velocidad. ¿Sale? Eso nada más para ponernos un poquito de acuerdo. Cuando veamos la ley de viscosidad de Newton y el uso de viscosímetros, vamos a utilizar esta tasa de deformación más allá de un gradiente de velocidad. ¿Sale? Y luego, ¿en qué unidades se mide la viscosidad? Para establecer o para determinar la velocidad, o más bien las unidades con las que se mide la viscosidad, vamos a hacer simplemente un despeje a partir de la misma ecuación de Newton. Y entonces este flux de movimiento nosotros lo podemos determinar como una fuerza que está asociada a la fricción por el movimiento que se genera por estas placas paralelas con respecto al área de las mismas placas. Entonces nosotros lo podemos determinar como una fuerza sobre área. Luego el gradiente de velocidad nosotros lo medimos como una velocidad sobre distancia. Y entonces simplemente para ver las unidades de la viscosidad nosotros podemos despejar a partir de esta ecuación. Y entonces nos queda de esta manera. ¿Vale? Las unidades en las que se maneja el esfuerzo de corte o la transferencia de cantidad de movimiento es fuerza sobre área. Eso es unidades de presión que podemos determinar como pascales. Y decíamos, esto es velocidad con respecto a distancia o velocidad sobre distancia. Entonces es metro sobre segundo sobre metro. Entonces estos metros se van con estos metros y nos quedarían simplemente pascales multiplicados por segundo. ¿Vale? Entonces las unidades de la viscosidad las podemos determinar como pascal por segundo. Eso si es que utilizamos unidades de fuerza. Y si no, entonces serían kilogramos masa sobre centímetro segundo. Y en esas unidades es en las que vamos a determinar o vamos a estar evaluando siempre a la viscosidad. ¿Alguna duda? No, ninguno. No, vale. No, profesor. Bien, entonces. Bueno, esto es un poquito la imagen que veíamos hace un ratito. Pero aquí lo que vamos a ver es cuáles son las variables que nos van a determinar cómo se va a mover un fluido o cómo se va a comportar un fluido en movimiento. ¿De qué depende? ¿De qué depende el movimiento del fluido? ¿Sale? Por un lado, va a depender de las propiedades del mismo,
en principio es la densidad y la viscosidad. En este sentido podemos ver dos tipos de viscosidades, mu, que es la que hemos estado viendo hasta ahorita, que se denomina viscosidad dinámica, o el cociente entre esa viscosidad dinámica sobre la densidad, que nos va a dar una viscosidad cinemática. ¿Sí? Normalmente nos vamos a quedar con la viscosidad dinámica y la densidad, así por separado, pero esto es importante que la tengan en mente porque hay algunos números adimensionales que van a salir después, los vamos a ver después, y algunos libros mencionan a esos números adimensionales como esta viscosidad, considerando a la viscosidad cinemática, y algunos otros a la viscosidad dinámica. Entonces es importante que tengan claros estos dos elementos y los vayan utilizando poco a poco. Entonces, el fluido depende por un lado, o el movimiento de un fluido depende por un lado de las propiedades del fluido, es decir, qué tanta resistencia pone el fluido a cambiar su estado de movimiento. Y por otro lado va a depender de las fuerzas externas. Las fuerzas externas, prácticamente vamos a estar hablando de la presión. Y la presión puede ser por la presión asociada a una columna hidrostática, como vimos en esta imagen, o podemos establecer una presión que se va a generar por una bomba o por un equipo de bombeo, que de alguna manera es el que va a generar el flujo de un fluido a través de un tubo. ¿Sale? ¿Cuál es la idea? La idea de este curso, que a partir de las propiedades de un fluido y de las condiciones a las que queremos que ese fluido se mueva, nosotros seamos capaces de calcular cuál es la presión que debemos ejercer, y esa presión que debemos ejercer la podemos asociar a la altura de una columna hidrostática o a la presión que debe generar una bomba, y entonces nosotros seamos capaces de calcular justamente esa presión, y luego a partir de esa presión nosotros poder decir, necesitamos una bomba de, no sé, de un caballo de fuerza, de medio caballo de fuerza. Ese consumo de caballos de fuerza de alguna manera también se puede ver como un consumo pues, prácticamente de pesos asociados a una tarifa, por ejemplo, por consumo de energía eléctrica. Y entonces nosotros, a partir de conocer el tipo de fluido que se va a mover y de conocer cómo se tiene que mover ese fluido, nosotros vamos a ser capaces de determinar cuánto nos va a costar, ¿sale? Cuánto nos va a costar en términos energéticos y cuánto nos va a costar en pesos prácticamente, ¿no? Hablando de un proceso, por ejemplo, que requiere ya operaciones bajo ciertas condiciones. ¿Vamos bien? Todo bien, profesor. Bueno, pues yo creo que aquí le dejamos. Sí, vamos a dejarle aquí. Y ya la siguiente clase vamos a ver principio de Pascal, principio de Arquímedes y cómo varían estas propiedades con respecto a la temperatura. ¿Sale? Ok, profesor. Entonces, pues bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna duda. Profesor, Ajá. ¿podrían mandar la liga de WhatsApp para unirme al grupo? Es que no estoy dentro. Ah, sí, es cierto. Quien tenga el link del grupo de WhatsApp que hicieron, lo podría poner en el chat. Y si es que hay alguien que no esté todavía, se pueda incluir para que sigan ahí organizando los equipos.